El desarrollo sostenible en la cultura andina, cambio climático y conocimientos para el desarrollo. Partes 1, 2. Introducción. Problemas en el contexto ecológico, económico y sociocultural de la agricultura familiar andina. Conceptos andinos sobre el desarrollo sostenible. La naturaleza y la agricultura como centro de interés en la sostenibilidad andina. Relaciones de los efectos climáticos entre el altiplano en Puno y la costa sur. Necesidad de analizar macroregiones, el caso de Camaná, Tambo y en otras regiones. La riqueza de los pobres, la cultura de la cooperación andina y los nuevos empresarios exitosos. Introducción. El eje central de esta publicación es tratar sobre el concepto de sostenibilidad, dentro de la hipótesis que no es igual el concepto del desarrollo sostenible de la sociedad moderna con el concepto de sostenibilidad en las sociedades andinas. Aunque son semejantes en cuando se manifiestan en que debe conservarse los recursos naturales hoy y para la posteridad, pero en la vida misma las sociedades andinas tienen otros componentes en la sostenibilidad, sobre todo en lo que se denomina la concepción de la sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural, que deben ser perdurables, basados en el vivir bien y con interculturalidad, que supone una relación intensa con la cultura moderna, que es diferente a aquel enfoque del solo en vivir bien, el cual no supone una relación intensa con la cultura moderna, científica. Por otro lado, en esta publicación relacionamos el tema del cambio climático, problema muy agudo en el presente tanto en la sociedad moderna como también en las sociedades originarias, y el concepto de sostenibilidad, donde se trata de promover la investigación no solo del cambio climático en abstracto, sino también de buscar los caminos o las estrategias para que la agricultura familiar participe más en el mercado, pero reconociendo que el mercado también puede influir negativamente para que los agricultores sean vulnerables, débiles, ante los efectos del cambio climático. En la parte de los conceptos y de la metodología insistimos que debe valorarse las cosmovisiones originarias y no solo el saber ancestral de la parte material del conocimiento y las prácticas agrícolas, sino también debe conocerse y valorarse la dimensión simbólica. Esa dimensión en la cultura andina debe ser el comienzo del proceso de aprendizaje, como el sentido de los valores, los mitos y ritos, las creencias, etc., y luego pasar a conocer o rescatar los conocimientos y las técnicas ancestrales, como el lado positivo u objetivo de esa tecnología. El conocer y valorar la parte simbólica, como se ha explicado, puede conducirnos recién a que conozcamos la parte subjetiva, la memoria individual, colectiva o comunal que es el centro, semejante a la neuropsicología moderna, donde se lleva a cabo los procesos de toma de decisiones en las sociedades andinas. Por otro lado, debido a los cambios muy drásticos en el medio ambiente que se deben a la variabilidad climática, como proceso natural, y el cambio climático, como efecto de la intervención humana, también debe evaluarse experimental y estadísticamente el peso de los conocimientos ancestrales sobre los indicadores climáticos y los resultados de sus predicciones en las cosechas futuras, para lo cual se recomienda utilizar tanto los procesos experimentales de los propios agricultores andinos, como la estadística multivariada y predictiva moderna, para evaluación de impactos. Porque frente a los estragos del cambio climático ya no vale seguir improvisando o adivinando a la suerte lo que podría ocurrir en el futuro, pues ahora existen diversas herramientas cualitativas y cuantitativas modernas para que ayuden a predecir los desastres que pueden ocasionar los efectos del cambio climático y el Niño. Se necesita conocer la tendencia de los indicadores del cambio climático con métodos modernos y de la cultura ancestral de los agricultores de cómo ellos se comunican. Se debe difundir los resultados a los agricultores y no solo a los académicos, sino a toda la población, en particular a los que toman decisiones en las políticas nacionales, regionales y locales. Es decir, lograr el hacer incidencia política. Esos conocimientos deben ser diferenciados por zonas geográficas, por agroecosistemas, cuencas y macroregiones, no solo cuencas, de acuerdo a las racionalidades económicas y culturales distintas que existen entre los agricultores y entre localidades. Por eso en esta publicación no solo nos referimos a Puno, Ancash, las zonas montañosas de Moquegua, Tacna y Arequipa, sino también a la costa sur. Por otro lado, con esta publicación se desea contribuir también con los programas de las municipalidades y los gobiernos regionales, que deben tener sistemas de alerta temprana sobre las amenazas y alternativas frente a los cambios y la
variabilidad climática, incluyéndose los efectos del Niño. De manera que se construya una cultura preventiva, institucional y poblacional. El tema es saber predecir, no solo declarar en emergencia cuando ya los efectos del cambio climático y el Niño han destrozaron las chacras y los pueblos. Como también el tema es saber adaptarse al cambio climático con proyecto de desarrollo en las propias comunidades campesinas. Es necesario utilizar también esos conocimientos andinos en los planes de negocios y en la formación de empresarios entre emprendedores para desarrollar pequeñas, medianas o grandes empresas exitosas, tanto en el medio rural, como también en el medio urbano, como muchos andinos emigrantes hacia la costa y en la propia sierra ya lo ha hecho desde hace más de 40 años. Temas que también lo tratamos en la presente publicación. Esos son los temas centrales de la presente publicación, con los que se espera motivar a las autoridades, a los políticos, a los agricultores y a los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos para que incursionen en la lectura de estos temas, pero también en la investigación y en la identificación de alternativas ante los problemas del cambio climático, ante la necesidad que los agricultura familiar y en el medio urbano se adapten a esos cambios, se desarrollen, que se salga de la pobreza, sin que se pierda el patrimonio alimentario originario basado en la biodiversidad, en los saberes ancestrales y modernos. Problemas en el contexto ecológico, económico y sociocultural de la agricultura familiar andina. Cambios en el contexto nacional, regional, los retos para la biodiversidad y la agricultura. Pérdida de la importancia de la agricultura en la economía nacional. En un periodo muy inmediato, 1990 a 2014, la agricultura disminuyó drásticamente su importancia en la económica en comparación con otros sectores productivos. Sin embargo, en términos absolutos, el número de productores en el campo se incrementó debido a la escasa apertura del mercado de trabajo en los otros sectores de la economía nacional, aumentando la presión sobre la tierra y en otros recursos naturales como son los pastos y bosques, preservándose la alta pobreza de la población en el medio rural, sobre todo en la región andina. Pero, esa presión sobre la tierra fue muy desigual. En las regiones y zonas agroecológicas más articuladas y cercanas a los mercados hubo más parcelación y presión poblacional sobre la propiedad de la tierra con fines agrícolas. Y de 1972 a 2007, así ocurrió que en la costa, producción agrícola destinada mayormente para el consumo urbano y la transformación agroindustrial, como también de manera muy diferenciada ocurrieron cambios en las zonas agroecológicas conocidas como Puna, con mayor producción de ganado de camélidos sudamericanos. Destinados al mercado nacional e internacional, otros tipos de cambio ocurrieron en las zonas Suní y Yunga, zona alta e intermedia, con mayor producción de cultivos andinos tradicionales, carne y leche o frutales y para la venta, sobre todo en las localidades más cercanas y articuladas a los centros urbanos de la costa o las ciudades intermedias de la sierra. El proceso de minifundización de la propiedad de la tierra. Dinámicas regionales, incremento de la población en las ciudades y sus efectos en la diversidad agrícola. La población rural tiende a disminuir en relación al aumento de la población urbana. 29,9% en el año 1993 disminuyó en el año 2015 al 23,3%. El minifundio aumenta, propiedades de tierras agrícolas menores a 5 as. En el año 1994 era el 35,3%, en tanto que el año 2012 pasaron a ser el 39,8%. La población con mayor edad, de 45 años a más, aumentan en la agricultura. En el año 1994 fueron el 53%. En el año 2012 subieron al 58,9%. Mayormente son las mujeres las que aumentan en el minifundio y las personas de más de 60 años de edad. En la costa el 96% de la agricultura es familiar y el 4% no es familiar. En la sierra el 99% es familiar. En la selva el 98% es familiar. Las ciudades son imán de la migración interna, por las mayores posibilidades de empleo e ingreso. Mientras que lo rural se está quedando con menor gente y no por el avance de la tecnología, sino por la pobreza y por la falta de oportunidades. En el caso de las provincias de Arequipa, las provincias que han ganado más población entre los años 2002 al 2007, emigración reciente, son las provincias de Arequipa y Carabelí. Las demás provincias perdieron población, AG 37.
En suma, aumenta la población donde las condiciones de vida son mejores, y la agricultura no está en ese tipo de regiones o provincias. Por lo cual habrá cada vez mayor escasez de mano de obra y de jóvenes en las zonas rurales, con menos posibilidades de cambios y de innovaciones. Fuente: Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Lima. 2015, 180 páginas. El aporte al valor de la producción pecuaria por regiones. Las UF en la costa tienen mayor productividad agrícola que en la sierra y la selva, se pueden reducir las brechas. Como hacer sostenible la AF, por ejemplo, en la sierra donde está la mayoría de la PA agrícola, y, por tanto, están más excluidas y son más pobres. La costa, que tiene el 12% de los hogares agropecuarios, menos que las demás regiones, sin embargo, contribuyen con una parte importante en el valor de la producción agrícola, el 26%. Y por cada hogar aporta S/diagonal 12.000 soles al año. La sierra tiene el 65% de los hogares agropecuarios, la mayoría, sin embargo, contribuyen, menos que la costa y la selva, con el valor de la producción agrícola del 24%. Y por cada hogar aporta S/diagonal 3.000 soles al año. ¿Cómo podemos reducir esas brechas, esas desigualdades regionales? Eguren y Pintado. 2015. ¿Cómo aumentar la productividad del trabajo en el sector agropecuario, donde existen bajos niveles de productividad? 1. Ubicación, contexto ecológico y cultural. Cultura andina y modernización, ¿es nadar contra la corriente? El presente capítulo ha sido elaborado con el objeto de exponer aspectos de la dimensión cultural relacionada con la agroecología como base para el desarrollo sostenible. En la primera parte se analizan las características de lo que sería la matriz valórica y conceptual andina y cómo desde esta concepción se explican la agrobiodiversidad y la sostenibilidad de la agricultura en los Andes. En la segunda parte, se exponen algunos conceptos y estrategias en relación con lo anterior o para una capacitación intercultural que tome en cuenta la cosmovisión andina y los aportes positivos de la modernidad. Las opciones que al respecto abordamos en este libro no es la del llamado post-extractivista con tecnología industrial. El conocimiento tradicional, científico, las tecnologías y las prácticas modernas. Cultura y racionalidad en la organización social andina. Por otro lado, no es suficiente tratar los indicadores naturales y los modernos sin tratar las relaciones sociales y culturales, la dimensión simbólica, por ejemplo, que envuelven a esos conocimientos. De lo contrario, el solo analizar indicadores climáticos tradicionales o modernos, por ejemplo con gráficos cartesianos lineales, sin lo social y lo cultural, es una manera de análisis no sistémica, no holística, y así por partes no se puede entender el todo. Mitos, ritos y leyendas que permiten que los proyectos de las sociedades andinas cumplan con su finalidad de supervivencia en un ambiente tan duro como el de la cosmovisión o concepción que maneja esta sociedad sobre el cosmos, la naturaleza y la sociedad, refleja esa actitud. Por eso, la naturaleza y la sociedad son considerados como un todo, como una realidad viva indesligable que recibe las celebraciones ritualizadas que sintetizan el proceso de protección social de su medio natural. Van Kessel, 1980. Por ejemplo, los ritos a la Pachamama, Madre Tierra, y a los productos. En el sistema mitológico, las ideas y creencias sobre origen del cosmos, la naturaleza y la sociedad se explican siempre mediante un mito. Lo sagrado como parte de lo cultural se articula con la práctica social objetiva, lo profano, mediante categorías sociales como el valor al trabajo, la diversión, etc. En ese sentido, en las culturas andinas se elaboran una serie de ritos y creencias que señalan la importancia de cada uno de sus conceptos estructurados mediante símbolos rituales. Tame, 1980. Los símbolos instigan la acción social. En un contexto de campo podríamos incluso llamarlo fuerzas, en la medida en que son influencias determinables que inducen a las personas y a los grupos a la acción. Conceptos andinos sobre el desarrollo sostenible. 1. El concepto moderno de sostenibilidad y la ganancia económica como motor articulador. En la sociedad moderna se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Informe titulado Nuestro futuro común. Las expresiones desarrollo sostenible se aplican al desarrollo socioeconómico. Indudablemente que en correspondencia a los modernos conceptos de desarrollo económico, como la maximización de la ganancia. El concepto de sostenibilidad en la cosmovisión andina, la naturaleza, la Pachamama, como motor articulador. El concepto de desarrollo sostenible en las culturas andinas, quechua en Ayacucho. La visión del desarrollo y la felicidad en estas culturas parte por la idea de cómo caminar adelante. Ñay Pacman Purirusunchis, en quechua. Esa es una condición para ser sociedades felices expresadas en la fiesta comunal, Pucyay. La idea no es estancarse o pegarse al pasado, pues, en las sociedades andinas se vive el pasado, el presente y el futuro. Para salir adelante, todos, lapa/diagonal tucuí, e intercambiar, rantina, integrada por la naturaleza y la sociedad debe tener una relación armónica y debe preservarse, pero al mismo tiempo sus relaciones deben cambiar, deben innovarse. Uno de los dos grandes ejes articuladores del todo es el crecimiento de cada uno de los componentes de ese todo. Pero ese crecimiento es sobre la base del pasado, no de su negación, al cual se le denomina como crecer, wiñay, para un buen vivir. Cambio que empieza por la defensa de la madre tierra, o con la relación armónica de la madre tierra o los cerros, la Pachamama y la sociedad. Madre tierra que representa al universo o al todo, espiritual y material. Y continúa esa conservación con la complementación, con la innovación, por ejemplo, mejoramiento del uso del agua, de los suelos, de las semillas o de las crianzas ganaderas. Para el buen vivir y la felicidad se requiere que la familia y las comunidades estén organizadas, que el bien que se alcance se base en la solidaridad, el ainos, a la redistribución e incluyan a todos. Otro eje articulador de ese todo que, crecer y juntar en uno, ujiachay, todos los componentes de la naturaleza, la familia y la comunidad, lo que es logrado mediante la unión, ujiachacui, o el equilibrio o en partes iguales, cuscanchay, entre los componentes de la naturaleza y las acciones productivas, económicas y sociales, así como la confianza, por ejemplo para la reciprocidad, el trabajo, realizado dentro o fuera de la comunidad, y el saber, yachay, originario y el moderno. La visión del incremento y mejoramiento tecnológico de los cultivos agropecuarios son relacionados con la seguridad alimentaria y el mercado. Son relaciones y principios que cierran este modelo del buen vivir en las sociedades andinas. Las innovaciones tecnológicas y sociales sin perder de vista la integración armónica entre la naturaleza, la economía y la sociedad, son el otro componente del buen vivir. Esas innovaciones, por ejemplo, son evaluadas en el campo mediante la ceremonia de rito denominado Hatakuatu en la cultura aymara, semejante es entre los quechuas, en el cual los campesinos evalúan el estado vegetativo del cultivo de la papa, cuando ya están en la floración. Actos culturales semejantes se establecen en las relaciones de trabajo, en la compra y venta de insumos o alimentos, aunque los objetos de compra sean los más modernos, como son los modernos medios de transporte o la maquinaria agrícola. Otro componente de ese modelo del buen vivir y la felicidad en las sociedades andinas es la adaptación de diversos componentes de las culturas modernas, como son nuevos estilos de viviendas, maquinaria o movilidad motorizada. Componentes del buen vivir y la felicidad que están simbolizados, por ejemplo, por el diosesillo denominado Ekeko, berre cuadro y foto, al cual también le celebran ritos, lo que está relacionado plenamente con el mercado, con el éxito en las ferias. Fuente: Taller con comuneros /diagonalas de la provincia de Cangallo, en el distrito de Parás en las comunidades Secaruacpampa y Santa Cruz de Hospicio, en la provincia de Huaytará, Huancavelica, distrito de Pilpichaca, así como en Puno en comunidades del distrito de Capachica. La naturaleza y la agricultura como centro de interés en la sostenibilidad andina. Pago a la Pachamama en Puno. Sacralización de los recursos naturales. Bienestar duradero interfamiliar o comunal. Para la cultura andina el concepto de desarrollo, como se ha indicado anteriormente, está asociado a la necesidad de alcanzar el bienestar duradero interfamiliar o comunal, y no solamente el incremento de los ingresos y la acumulación económica de capitales, como sucede en la sociedad moderna, aunque no se excluyen estos fines en los ideales andino actuales.
La diferencia con el ideal moderno estriba en que para la cultura andina, lo primero es el ideal del bienestar familiar y comunal en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, planificar la rotación de las parcelas en las ainocas es una estrategia para proteger la fertilidad de los suelos, aunque la productividad en el largo plazo sea baja. De manera que si un proyecto moderno plantea un cambio tecnológico o social que pueda prometer un salto positivo en el incremento de la productividad y en los ingresos económicos, pero no se asegura la adaptabilidad y estabilidad de esa nueva tecnología en el ecosistema andino, los cambios no serán adoptados. Claverías, R. 1995. No obstante, determinados agricultores andinos rompen esas normas de la tradición andina y abandonan las rotaciones de suelos en las ainocas, en los laimes o en los suyos, cochas, baru, etc., cuando la lógica del mercado favorece en demasía a determinados productos. Como lo que sucedió en el llamado blanqueamiento de la crianza de alpacas y hoy con la quinoa. Es decir, los factores culturales externos, como por ejemplo, la idea de mercado, pueden hacer cambiar este ideal de sostenibilidad. Es decir, este concepto andino de sostenibilidad es perdurable y resistente en la memoria colectiva de la gente. Pero si el bienestar lo alcanzan por otros medios y es perdurable ese bienestar, el ideal andino del buen vivir tradicional, por ejemplo, puede cambiar uno. Por otra parte, el concepto de bienestar duradero implica también el bienestar comunal, aunque ese concepto puede estar en contradicción con los procesos de diferenciación campesina propiciado por la acumulación de medio de producción en unas familias más que en otras. Respecto a la familia y la comunidad, de una publicación de Condesan II se puede indicar las características de ambas unidades. La idea de bienestar duradero, seguridad productiva y predicción climática. Su cosmovisión donde el ser humano es parte de la naturaleza, donde el centro del universo es la tierra productiva y fértil, la Pachamama es la diosa universal. Elementos fundamentales de la cultura moderna para el desarrollo. La cultura moderna imperante actual tiene las siguientes características básicas como condiciones principales para el desarrollo. El principal aporte del saber moderno es el método científico, que es el medio principal que la ciencia moderna utiliza para experimentar y descubrir las propuestas para el desarrollo tecnológico y socioeconómico. Este método y la concepción de las ciencias tienen las siguientes características que hacen que este saber moderno sea distinto a cualquier otra cultura. Bangui, Mario, 1977. Tradición y modernidad en el mundo andino. En los últimos 50 años se han sucedido importantes cambios económicos, tecnológicos, sociales, culturales y políticos en el Perú. Uno de los cambios principales fue el paso de una economía extractivo-exportadora, donde la agricultura y la ganadería fueron los rumbos más importantes de la economía nacional, hacia una economía de sustitución de importaciones, la cual desde fines de la década del 70 cayó en crisis de reproducción. El concepto del buen vivir / vivir bien en general refleja la manera de percibir, sentir, entender y proyectar el mundo. La identidad cultural se caracteriza por una relación estrecha con la naturaleza, la madre tierra, que se basa en la armonía. Tanto los seres humanos como la naturaleza son, en este entendido, portadores de derechos y obligaciones. Sin embargo, en los círculos académicos el origen del mencionado concepto es controvertido. Algunos apuntan que el origen es en general andino, otros que es únicamente indígena. Otros afirman que es un invento de intelectuales y filósofos aymaras. Evento El Buen Vivir / Vivir Bien. Aplicaciones prácticas Seminario Internacional 12 de marzo de 2015. La paz. Nuestra propuesta es el concepto de bien vivir con interculturalidad. 2 Condesan 2012. Adaptación en sistemas productivos andinos a los efectos del cambio climático. Revisión y síntesis del estado del conocimiento. Lima,